Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En momentos que el país atraviesa episodios álgidos, una clase política dividida siembra la incertidumbre, mientras el panorama de Honduras cada vez se vuelve más deprimente, en especial cuando los partidos tradicionales se mantienen confrontados y estancan las decisiones oportunas que deberían tomarse para cambiar el destino de la nación, afirman analistas. Una leve esperanza de que esta situación de crisis política en el país puede cambiar se da cuando los partidos liberal y nacional anuncian su intención de conformar un diálogo con Libertad y Refundación para elegir a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, así como otros organismos. Además, la visita de los senadores estadounidenses, quienes sostuvieron reuniones en el Poder Ejecutivo y Legislativo, donde obtuvieron la promesa de intentar obtener consensos para echar a andar al Congreso Nacional. Lo cierto es que a los hondureños poco o nada les importa lo que acontece en las esferas políticas, ya que lo único que les preocupa es cómo llevar comida a sus hogares, señalan expertos. Duros golpes al bolsillo de los más pobres resultan ser cada incremento a los productos de la canasta básica, que cada semana denuncian los ciudadanos que cuestionan que cada vez se vuelve difícil mantener sus hogares y sobrevivir en Honduras, donde al día decenas de compatriotas abandonan la nación hacia otras latitudes para buscar una mejor calidad de vida. No obstante, funcionarios del gobierno expresan que el poder popular mantiene esfuerzos para tratar de revertir la dura realidad de Honduras, y según el Instituto Nacional de Estadísticas, se redujo en 9% la pobreza en el país, e igual cifra en pobreza extrema, lo que evidencia cómo las políticas económicas tomadas en los últimos años brindan resultados, afirman desde el Ejecutivo. A pesar que el gobierno mantiene un subsidio en el diésel, los defensores de la canasta básica consideran ilógico que si la gasolina ha bajado su precio por casi 25 lempiras, en unos productos existe un aumento, como en el caso de las carnes de cerdo y pollo, que experimentaron una alza de 4 lempiras en los mercados. La Secretaría de Trabajo concluye que entre enero y noviembre estima que la canasta básica para una familia de 5 miembros aumentó 700 lempiras, pasando ahora a costar 12.174 lempiras al mes, pero los consumidores y vendedores estiman que en realidad el precio supera los 13.000 lempiras, esto un monto superior a los 8.000 que señala Desarrollo Económico que cuesta la canasta básica. Por lo pronto, los hondureños muestran su indignación al escuchar que los diputados llevan más de 100 días sin sesionar y todavía reciben sus salarios. En ese sentido, instan a los políticos a terminar su juego del gato y el ratón y ponerse a trabajar sin excusas, tal y como lo hacen miles de ciudadanos cansados de mantener a esta élite política. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.
buenos días. Gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. 3 distinguidos invitados esta mañana para abordar los temas de la vida nacional, el tema político, económico y social del país. Conmigo el analista Raúl Pineda Alvarado. Abogado, es un gusto que esté con nosotros, como siempre. Bienvenido. Buenos días, es un placer saludarlos. Don Alan Fajardo, sociólogo y analista. Alan, bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación, Raúl. Y en San Pedro Sula, don Carlos Urbizo Solís, analista. Don Carlos, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Yo creo que debería haber un término que diga buena madrugada, ¿verdad? Fíjame, encima de eso está todo nublado aquí en San Pedro Sula, parece que fueran las 5 de la mañana. Y bueno, espero que me voy a despertar rápido con este foro, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Gracias, bienvenidos a ustedes que nos permiten ingresar a sus hogares la mañana de hoy martes. ¿Estamos listos? Abogado, ¿cómo analiza este año del gobierno? Ayer hubo ascensos, todavía no hay arreglos en el Congreso Nacional de la República. Unos quieren unas cosas, otros otros. ¿Los hondureños les interesa la política o más el hondureño vive viendo cómo come, cómo logra llevar alimento a su mesa? ¿Cómo ha sido este 2023? Ha sido un año de incertidumbre, de algún nivel de conflictividad y de adaptación. Recuerde usted que después de muchos años de estar fuera de la administración pública, la gente del partido de gobierno llega a posiciones burocráticas y normalmente no tienen el background o la experiencia para manejar las cosas con algunos niveles de normalidad. Si usted va a hacer un análisis objetivo, tiene que ver dos cosas. Primero, en el orden económico, la macroeconomía no anda mal. Mientras Latinoamérica el promedio de crecimiento es 1.2, en Honduras pasa de 3. Lamentablemente necesitamos 6 durante 20 años consecutivos para poder sacar el país por lo menos, ¿verdad?, adelante. El dólar en las últimas semanas el empira se ha revalorizado respecto al dólar. Y sobre esto se podrá decir que las remesas, pero la macroeconomía no anda mal. En el orden político sí han habido problemas. Para mí lo fundamental del problema es ese temor que existe en ciertos sectores respecto a esa palabra de socialismo, porque no definimos si estamos hablando de un socialismo europeo, Noruega, Finlandia, donde hay un 1% de ricos y 1% de pobres y una banda de gente que vive decorosamente. O estamos hablando de un socialismo a la latinoamericana, tipo Venezuela, tipo Nicaragua. Yo creo que la presidenta o el liderazgo del gobierno debe empezar a perfilar exactamente qué quiere decir con el socialismo, porque usted tiene un hecho. Yo hago análisis situacionales para empresas importantes y es evidente que hay una alarma, que hay un temor, especialmente en un país como Honduras, que es la sociedad más conservadora de América Latina. ¿Qué debe hacer el gobierno? El gobierno tiene que hacer dos cosas. Una reforma política. Una reforma política que se exprese en más democracia. Por ejemplo, saque los partidos de las mesas electorales, porque en todas partes del mundo los procesos electorales cada vez se van más contaminando, ¿va? Y el otro aspecto es reduzca el periodo de las campañas, reduzca esos 3 meses de publicidad donde los dueños de los medios se hacen archimillonarios porque un spot publicitario de 30 segundos le cuesta $1.800. Y usted, que es hombre de medios, sabe que por lo menos necesita 20 menciones en un día.
se implica casi $40,000 diarios durante 3 meses. Entonces, un buen candidato, una persona con los méritos adecuados para ejercer la función pública, es un pobre candidato. No tiene nada que hacer en una democracia que más se acerca a la plutocracia, donde los ricos son los que van a tomar las decisiones y donde los dineros de la corrupción y del narcotráfico van a contaminar. Y pienso que el modelo de socialismo democrático debería ser sustituido por un modelo de economía social de mercado donde el Estado no intervenga excepto en lo absolutamente necesario. Creo que son temas que pudieran debatirse porque el gobierno ha hecho algunas cosas buenas, otras dentro de un modelo de ponderación ha hecho cosas muy, pero muy malas. Un gobierno de izquierda no puede desarrollarse como gobierna. Yo creo que no, porque no maneja la agenda de la izquierda internacional. Aquí el gobierno no habla del aborto, del matrimonio igualitario, de temas como la eutanasia. La izquierda tiene su agenda, ¿va? Y el gobierno no la maneja, es decir, es un gobierno que se dice de izquierda, pero que en alguna medida gobierna como la derecha. Siento que haber llevado esa delegación a Dubái, y me lo decía uno de los periodistas de la Casa de Gobierno, eso es indefendible. Entonces tiene que entender que el proyecto de Libre se va a dar en 2 etapas. Ahorita la etapa del control, lo cual no es bueno para el modelo republicano. Y luego, si gana la próxima elección, viene la etapa de los grandes cambios, si los dejan, ¿va? Como dice la canción mexicana. Alan, para ti, la situación del país este año, el gobierno. Pienso que es una buena introducción la que el colega ha hecho y tus preguntas muy, muy agudas. Creo que ha quedado establecido en esta primera introducción que han hecho ustedes de que este es un gobierno que se autodefine como de izquierda, pero que es discutible que lo sea, ¿verdad? Creo que tiene propósitos de izquierda, pero está fuertemente impregnado de la personalidad del líder del proceso, que como dijo Rodolfo Pastor Fasquel en algún momento, Mel Zelaya es un político de transición entre el caudillo tradicional y el príncipe democrático del que habla Norberto Bobbio, ¿verdad? Que es el que debería de ser el líder actual. Entonces, creo que para que triunfe su sistema, su proyecto político, ha sido necesario tener esas características de caudillo tradicional, porque le ha impregnado esa popularidad en sectores del pueblo. Y hay que reconocer que Honduras no solo es el país más pobre del continente americano, y en el Caribe solo lo supera Haití, sino que eso lo lleva también a ser, como insinuaba el doctor Oliva, Pineda. Perdón, Pineda, no sé por qué le dije Oliva. Pineda. Lo perdió. Es un caso en el cual tenemos que ver que ese atraso económico y en el desarrollo humano también se traduce en un atraso político. Y ustedes se preguntaban, ¿qué tan político, qué tan culto políticamente es nuestro pueblo? Yo diría que es junto con Paraguay tal vez uno de los países más atrasados en ese aspecto en el continente, ¿verdad? Y que los medios de comunicación, y te lo digo aquí al aire, una propuesta de educación ciudadana, maestro, ¿verdad? Los medios de comunicación y la academia deberíamos de hacer una alianza para
para provocar algo que nadie está haciendo, que es educación ciudadana. Hay movimientos políticos, fundaciones políticas como las alemanas, que hacen formación político-ideológica para sus adláteres, para los que están en su corriente política, pero formación ciudadana casi nadie está haciendo, y debemos elevar la educación ciudadana, la formación ciudadana de nuestro pueblo. Sí. Don Carlos Urbizo, buenos días, ahí lo veo con un bonito cuadro de Mauri al fondo. Aquí el doctor Pineda. Así es. Ese cuadro tiene como 40 años aproximadamente. Y quiero decirle que pues, le mando un saludo a Mauri. En una ocasión le pedí que me pintara una mujer desnuda, ¿verdad? Y me dice, mire, yo no estoy acostumbrado a pintar eso. Bueno, pero yo quiero que por favor me la pinte. Y me la pintó muy linda, la tengo ahí en mi baño. Y me agradeció que le pedí eso porque entonces comenzó a cambiar un poquito, ¿verdad?, los temas que pintaba. Así que Mauri está ahí al fondo, estoy muy contento de tener esa foto y la aprecio todos los días. Mire, en Latinoamérica, del cual es miembro Honduras, y en el tercer mundo, que Honduras es un miembro prominente del tercer mundo, ¿verdad? Y de repente va a saltar al quinto o al sexto, así como avanzado que está en el tercero, que para qué va a pasar por el cuarto y aún el quinto, vámonos al sexto, ¿verdad? Somos en Latinoamérica, en el tercer mundo, somos muy buenos para la retórica, la demagogia, la manipulación, la paja, ¿verdad? Y como decía el compañero ahí, pues tal vez los medios de comunicación podrían hacer algún tipo de alianza, pero no necesariamente con los eruditos y todos estos intelectuales de las universidades. ¿Cómo va a ser eso de un pueblo que tiene una escolaridad de 5 años, donde el 35% de los hogares está manejado por una sola persona que también no tiene ninguna formación, no digamos educación académica, y si esa persona que dirige su hogar no está formada, ¿cómo va a formar a sus hijos? Oígame, de acuerdo yo en una de esas desviaciones de mi vida cuando participé en política, y tengo más de 20 años de no participar en ningún partido político, soy independiente, soy profesional, pues quiero contarle que hago un recorrido un domingo temprano y paro en una casa y hay una señora que está muy bien vestida, ¿verdad? Y le digo yo, ¿va para la iglesia? Le pregunto. Y me dice, no, dice, voy para el trabajo. ¿Y en qué trabaja usted? Pues mire, vendiendo esto, no sé, celulares, esto y lo otro. Tenía 3 niños a la par, ¿verdad? Y le digo, ¿los niños con quién se queda? Con ella, me dijo, con una hija de 12 años que ella necesitaba ser cuidada por Dios. Esa es la realidad del pueblo hondureño. Aquí estaba hablando un montón de paja. Mientras no haya una nueva ley electoral que le dé al pueblo su libertad individual y su soberanía popular y que no sea manipulada como el gobierno de turno, no solo todo, que el pueblo. El pueblo no vale nada. Así dijo Ramón Rosa hace 140 años. El poder es todo y el pueblo nada. Aquí lo que buscan es el poder para joder, pero no para favorecer al pueblo hondureño. Este gobierno se ha pasado 2 años solo peleando cuestiones políticas. No ha hecho ninguna medida. Esa autodefinición de que es socialista democrático, primero que nada es una contradicción. Socialismo quiere decir que el gobierno es dueño de todos los medios de producción, hasta las truchas, como lo he visto yo en Hungría, en Cuba y en muchos otros lados, ¿verdad? Y en segundo lugar, democracia quiere decir libertad política y libertad económica, que no tenemos. Ninguna de las dos las hemos tenido desde 1821. Aquí no ha habido democracia, aquí no ha habido capitalismo de libre mercado. Protejamos esta democracia, está en peligro la democracia. ¡Paja! ¿Cómo vamos a perder algo que nunca hemos tenido? Hagamos una ley electoral, que eliminemos los movimientos, los dueños de movimientos, el residuo electoral y el cociente electoral. En un foro, dice, es que el artículo 40, porque yo sostengo, y ahí está don Raúl Pineda de testigo, que esta ley electoral viola desde el día número 1, los artículos 37, 44, 45 y 64 de la Constitución. Entonces, es que el 46 habla de proporcionalidad. Óigame, la democracia genera la proporcionalidad automáticamente, sin andar con esta votación. ¿Cuántas marcas son que el cociente electoral es tanto? Es bien sencillo. Quien tenga más votos es quien gana. Quien come más posiblemente va a ser gordo. Y quien fume mucho posiblemente se va a morir. Tan sencillo como eso. Una nueva ley electoral donde se eliminan todos los caudillos, ¿verdad? Y donde el pueblo pueda comenzar a recuperar lo que le corresponde. El pueblo ahorita no está interesado en grandes análisis.
Esto que tenemos hoy es continuación del 20, del 19, del 21, del 1821, lo mismo. Que el pueblo ya no aguanta. ¿Cómo no? Se ha aguantado por 202 años y puede aguantar por otros 200 años. Lo que al pueblo le ha sucedido es que sufre las consecuencias. Se mueren los que sufrieron y llegan nuevos a sufrir. Los que están haciendo ahorita ya están encaminados para esa ruta, porque no han habido cambios fundamentales y estructurales en Honduras. Y sin cambio, no puede haber cambio, por Dios, ¿verdad? Entonces tiene que terminar esto. Aquí se ha dado prácticamente técnicamente un golpe de Estado al Congreso. No tiene que hacer gran escándalo para eso, simplemente no funciona, simplemente no sesiona. Y aquí hay dudas de que el 25 de enero se vaya a instalar una nueva legislatura. Es lo que habla mucha gente aquí, no el que me limpia los zapatos y el que esté en la calle. De gente se suda, tiene dudas de que va a haber elecciones en el 2025. Y yo también lo dudo. Y entonces por eso le pido al gobierno que firme algún tipo de documento, un testigo de honor, donde se compromete que el 25, que el 2025, el último domingo del mes de noviembre, va a haber elecciones como sea. En el mundo ha habido elecciones durante guerras. Óigame, estaba Inglaterra bombardeada, hubo elecciones. Creo que en Ucrania hace poco hubo elecciones. Entonces, vamos al grano. Hay dos monedas, hay una moneda aquí con dos lados, la política y la economía. De lo espiritual se carga el cardenal Rodríguez. Bueno, ¿cuál es el punto de arranque? La política. Nosotros vivimos y trabajamos de acuerdo con las leyes, y las leyes las hacen los políticos, y los políticos se han adueñado de todo el aparato político y gubernamental de todos los tiempos, y quieren siempre más poder. Yo lo entiendo, yo creo que si yo estuviera ahí yo quería más poder. En el Vaticano quieren más poder también, ahí pasa el Papa con la curia romana discutiendo una serie de cosas, hasta que hubo uno que dijo, ya no aguanto, me voy, pero ya la historia no aguanto 500 años, ¿verdad? Y se fue el padre Benedicto XVI. Entonces, ellos pasan alegando eso. Mire, aquí tanto que hablé, pero hablemos de las cosas que afectan al pueblo hondureño. Ahí acaba de salir INE, y con esto voy a terminar porque no quiero pues, prolongarme para que podamos tener un diálogo. INE sacó unas estadísticas. Yo utilizo a INE todos los años. No conozco ninguna otra institución que tenga información como la tiene INE, independientemente de lo que la critican. Y a veces dice, el Banco Central está diciendo lo que dice INE. No, si el Banco Central usa INE, por Dios, la Universidad Nacional usa INE a cuenta de que va a ser otra cosa, ¿verdad? Entonces INE dice, el nivel de pobreza es del 64%. Gran escándalo, porque dice que bajó 9 puntos, no 9%, ¿verdad? Que es una figura aritmética, matemática. Entonces, óigame, el índice de INE está arriba del índice de CEPAL y del Banco Mundial. INE, en el inicio de su informe, dice que quiere una auditoría forense de la forma en que esto se calcula. Pero al final de cuentas, ¿qué más da? Es como que estemos discutiendo aquí si lo mataron de 9 balazos o de 6 balazos. Muerto quedó. El pueblo está jodido. Hay 8,000 lempiras de salario promedio. Mire, salario promedio, ¿no? Para 5,000, que es de los que pasan ahí aupando y promoviendo como grandes emprendedores. Todos esos, la mayoría, trabajarían en una compañía como la cervecería si pudieran encontrar trabajo, donde van a tener un sueldo seguro, donde van a tener beneficios, un sindicato que los apoya, etcétera, etcétera. De estas cosas es que tenemos que hablar. Lo demás es paja, ¿verdad? Ahí el gobierno no ha tomado ninguna medida socialista que yo conozca, pero le puedo dar yo unas ideas. Le puedo decir por qué no convierte todas las escuelas privadas en públicas, por qué no convierte todas las clínicas y todos los hospitales privados en públicos. Esa sería una medida socialista del carajo. ¿Los políticos son culpables de lo bueno y lo malo aquí? ¿De todo? Mire, yo muy cordialmente voy a disentir un tanto de lo expresado por don Carlos en cuanto a que hay que hacer una ley electoral. Y lo digo en base a la experiencia. A mí me tocó redactar esa reforma legislativa que permite el voto personalizado para los diputados. Poníamos una fotografía. También me tocó redactar esa reforma que crea la Junta Nominadora de la Corte y que aparentemente sacamos a los políticos y la sociedad civil hace una propuesta en base a méritos. El tiempo nos ha dicho, no tenemos un mejor Congreso, no tenemos una mejor Corte. Es el tema de don Alan, la ciudadanía.
la gente. Usted puede hacer cualquier reforma legal en materia electoral y eso que nosotros llamamos fetichismo legal, es decir, creer que con una ley vamos a arreglar las cosas sin generar un proceso de transformación en la actitud y en la formación de los valores democráticos de la gente, es en alguna medida alejarse de la realidad. Pudiera, en algún caso aislado, una ley servir. Nosotros tenemos un arsenal legislativo maravilloso. Ahorita que se está eligiendo el rector de la universidad, esa ley que fue aprobada en horas de la madrugada en el Congreso es una ley que resolvía aparentemente el problema de la universidad. Sin embargo, la universidad pasó de un proceso de temporalidad y de provisionalidad a un gobierno de 7 años. Ese tipo de cosas tienen que ver más con la gente. Si los políticos son culpables, yo creo que todos somos culpables. Es decir, don Carlos tiene la experiencia, fue presidente del Partido Nacional, presidente del Comité Central del Partido Nacional, y tuvo la experiencia de ver las fuerzas políticas y las debilidades del sistema. ¿Qué tanto repudia la gente a los corruptos en Honduras? ¿O cuánto incienso se les quema cuando están en el poder? ¿Qué tanto la sociedad hondureña actúa como puede actuar la sociedad de Costa Rica, donde hay un verdadero rechazo por los corruptos? ¿Sabe usted que la corrupción genera 40 veces más daño económico que el delito común? Sí, porque el delincuente común le va a robar un celular, una cartera, pero el corrupto le va a robar miles de millones. En Honduras, entre el 2010 y el 2018, se gastaron 337.000 millones de lempiras en reducción de la pobreza. Y hoy estamos más pobres que el 2010. ¿Por qué? Lo vemos todos los días. Gente que andaba en taxi, colectivo, que andaba en bus, hoy son dueños de pisos enteros en edificios de lujo en la ciudad, o andan carros que realmente no tienen capacidad económica para comprarlos. ¿Por qué? Porque se han robado los recursos del pueblo, pero también la gente buena es culpable porque no quiere participar. Es decir, la gente buena que la hay en Honduras se mantiene al margen porque no quiere confrontar, porque no quiere verse involucrada en un escenario de conflictividad, y entonces pasa lo que pasa, ¿va? Que aquí cualquier malviviente busca la presidencia, busca ser diputado, busca ser ministro, y al final, con salir del país, se resuelve el problema. Aquí, mientras a usted no lo estén viendo, usted no tiene problemas. Se habla de una acción legal contra algunos funcionarios que mal manejaron los fondos del Estado, pero ¿dónde están los requerimientos fiscales? ¿Dónde están las solicitudes de extradición? ¿Dónde está el mecanismo mediante el cual se va a resarcir al Estado de los daños que le causó un comportamiento fundamentado en la corrupción? No, aquí el problema es estarlo viendo y por eso se dan situaciones hasta ridículas, ¿verdad? Que los edificios de los dos partidos políticos están asegurados por supuesto lavado de activos, que la casa de don Manuel Zelaya está embargada por una destitución que hizo de una funcionaria del Banco Central. Pero ese tipo de cosas no nos conmueven a sentir un poco de amor por este país. Es decir, la gente quiere sobrevivir a costa de lo que sea. Y si usted tiene oposición y le da un trabajito, esa oposición se vuelve silenciosa y obsecuente a los abusos del poder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para empezar? Empezar a cambiar nosotros. Trabajar en ese tema
de la educación cívica. Es decir, en la ley electoral, en el presupuesto, en la deuda política, hay porcentajes sustanciales de recursos para la educación cívica y para la incorporación de la mujer al ejercicio del poder. Pero no se hace. ¿Por qué? Yo no le voy a echar la culpa a los políticos, si la verdad es que los políticos de Honduras son tan malos que los ponen en una elección a competir contra el diablo y el diablo les gana, ¿va? ¿Pero por qué sucede eso? Porque nosotros lo permitimos, porque la gente buena de este país no quiere abandonar su área de confort. Por eso siento yo que algunas ideas de don Carlos, que tienen que ver más con la democratización interna de los partidos, deben llevarse a la práctica. Pero también estoy casi convencido que va a pasar esta elección y la otra elección y no va a haber una conciencia, una recepción en la población políticamente activa, diría yo, para hacer las transformaciones que hacen necesarias. Yo conozco mucha gente muy buena y haría un buen papel desde el gobierno, pero no tienen dinero, y si no tienen dinero, no pueden hacer campaña. ¿Por qué? Porque los mismos políticos envilecieron el pueblo. Hoy va usted a cualquier reunión y la ciudadanía le dice qué nos trae. Hoy a uno le van a consultar, quiero ser candidato presidencial, y la pregunta obligada, ¿cuánto dinero tiene para su campaña? Y eso el amigo Valladares lo sabe profundamente porque ha sido asesor de varios políticos en ese tema. ¿Cuánto dinero tiene? No cuántos méritos profesionales o éticos tiene, cuánto dinero tiene. Mientras estemos así, las cosas no van a cambiar hasta que venga la crisis de la crisis y pase lo que está pasando en otros lados. Aquí hablamos de los militares. Si hoy los golpes de Estado no los dan los militares, hoy se dan en manifestaciones. Así sacaron a Evo Morales, así hubo problema en Perú, así hubo problema en Ecuador. Porque las normas del siglo XX ya no son aplicables a este nuevo siglo. Que de acuerdo que no, Alan, con lo que dice don Carlos Urbizo, Alan, y lo que dice don Raúl Pineda, y los políticos, ¿qué tanto daño o qué tanto beneficio le han hecho a Honduras? Estoy mucho más próximo a lo que ha dicho el señor Pineda y me distancio de lo que ha dicho el señor Urbizo, porque tanto el concepto socialismo como el concepto de democracia y la unión entre ambas palabras en el concepto de socialismo democrático son lo que se llama polisémicos, es decir, que admiten varios significados. Por ejemplo, la democracia nace en Grecia, ¿verdad? Y todo el mundo habla de la democracia en Grecia, pero la democracia en Grecia no incluía a las mujeres y no incluía a los esclavos. A los extranjeros, los metecos. Sí, a los estecos, al extranjero, de lo que habla al cantante aquel greco francés, ¿verdad? El Emetec. Y entonces no incluía a las mujeres, no incluía a los esclavos, no incluía a los extranjeros residentes, prácticamente no incluía a los campesinos, a los que estaban afuera y que eran libres, ¿verdad? El acta de independencia de Estados Unidos, a los indios, a los negros. Exacto, que tanto que hablamos y que es admirable en muchos aspectos de la democracia estadounidense, pero no incluía eso, como dice usted, ¿verdad? Entonces, es necesario puntualizar bien esto. Luego la palabra socialismo. El socialismo admite desde el llamado socialismo utópico, ¿verdad? Que hicieron como Campanella, Tomás Moro, Ower, Fourier, etcétera, hasta concepciones socialdemócratas, ¿verdad? Y entonces, socialismo democrático hay que definirlo, y ahí yo coincido que es algo que yo siempre he propuesto desde los años 80, pero que me rebaten porque creen que nos vamos a dividir, que vamos a entrar en contradicciones, pero yo creo con Raúl de que es necesario definir bien de qué eso se trata. En cierto momento yo hice un análisis de los países de la Unión Europea, de los 12 fundadores, y recuerdo que todos estaban gobernados por partidos
que se dicen de socialismo democrático. O sea, en Europa es muy normal el socialismo democrático, pero es necesario definir, ¿verdad? Yo creo que si hubiera que tomar un referente, es el que insinuaba el abogado Pineda, que el socialismo viene democrático, prácticamente los fundadores son los países escandinavos y nórdicos, ¿verdad? Donde tratamos de conciliar las bondades del mercado con las bondades de la capacidad de planificación y de orientación del rumbo del país que tiene el Estado, donde podemos combinar por lo tanto, también un uso de las herramientas del mercado, ¿verdad? Que yo creo que ya hay suficiente experiencia en el mundo para ver que no es conveniente un sistema económico totalmente estatista, le llamo yo, no le llamo socialista, ¿verdad? Estatista, donde los medios de producción pertenecen al Estado. Yo recuerdo que en mi primer viaje a Cuba estuve analizando qué no era propiedad del Estado e identifiqué que el negocito de algunos señores, generalmente jubilados, que venden periódicos en la calle, no es estatal. Y uno que otro paladar, que le llaman, a partir de cierto momento, porque hubo una época que no existían esos paladares privados que hay desde cierto momento para acá. Generalmente de europeos. Sí, y algunas pequeñas parcelitas agrícolas que cuando escasearon los alimentos, el Estado abrió y permitió que la gente cultivara pequeñas áreas en baldíos urbanos, etcétera, ¿verdad? Pero entonces ese es un modelo súper estatista que yo lo llamo un socialismo de guerra. O sea, ese está determinado tanto por la dirigencia cubana como por la potencia más poderosa de la historia de la humanidad que está acechándolo, ¿verdad? Y entonces, en lo que yo he investigado, incluso en grupos campesinos, etcétera, se tiende a la colectivización cuando hay una amenaza externa. El kibutz de Israel, ¿verdad? Por ejemplo, que es la forma de producción más comunista, entre comillas, que yo he encontrado en la historia de la humanidad. No es soviética, no es cubana, es israelita, ¿verdad? Pero porque estaban en la orilla de la confrontación con los países árabes, ¿verdad? Entonces, creo que el Partido Libre y el liderazgo del Libre debería de tomar lo que ustedes dos han insinuado, que es definir qué está queriendo decir por socialismo democrático. Y yo sí he identificado, tengo 10 puntos escritos ahí que las podría publicar sobre esto, que tienen que ver con los consensos que se han ido construyendo en el Foro de Sao Paulo. Ahí está qué es lo que se entiende, ejercicio de la soberanía, economía mixta, Estado-mercado, no lineamiento internacional, pluralismo político, ¿verdad? Por ahí, en esa línea, se va definiendo, me parece, lo que no ha definido Libre, ni su liderazgo, y que debería estar definiendo como ustedes lo dicen, y eso traería tranquilidad a los potenciales y actuales inversionistas nacionales y extranjeros, porque algunos se ponen nerviosos. Hay un dicho, ¿verdad?, que no hay nada más nervioso que un cobarde. Cobarde que el capital. Que un puñado de dólares, ¿verdad? No existe. Entonces, para dar esa tranquilidad que necesitamos la ciudadanía hondureña y los inversionistas nacionales y extranjeros, debería definirse qué está diciendo el liderazgo del gobierno y del Libre cuando está hablando de socialismo democrático. Está inquieto don Carlos Urbizo. Adelante, don Carlos.
Pues sí, porque han dicho muchísimo, ¿verdad? Los dos compañeros que tengo aquí en este foro, que obliga también a responder a muchas de las cosas, no a todas, porque vamos a estar aquí todo el día, pero solo un dato bien interesante. Israel e Inglaterra no tienen constitución. Sin embargo, son países, ¿verdad? Son naciones tremendamente prósperas y donde se respeta a todo el mundo. Las dos personas que son catedráticos saben muy bien que cuando uno se aleja de un término que tiene una definición concreta, está obligado a definirla. Los únicos dos adjetivos que se conocen de la democracia son democracia liberal, que es la que yo propongo, y la democracia, entre comillas, dogmática, ¿verdad? Enrique Krause tiene un libro bien interesante que lo tituló por una política, una democracia sin calificativos, ¿verdad? También decía don Raúl ahí que la gente no participa. En el primer mundo menos del 50% han ido a votar muchísimas veces y no les interesa porque tienen confianza en el gobierno democrático y sus instituciones. En España pueden haber cambios de la izquierda a la derecha, pero la semilla, el centro no cambia, ¿verdad? Y aquí cada vez que llega un gobierno cambia políticamente, ¿verdad? Así que están obligados, doña Xiomara, ¿verdad? Está obligada, o don Mel Zelaya, a definir qué quiere decir con socialismo democrático. Y debe decirle al pueblo, por socialismo democrático se entiende tal y tal y tal y tal cosa, y congruente con esa decisión, el gobierno va a hacer tal, tal y tal cosa. Aquí tienen un buen concepto de lo que es la economía social de mercado. Yo he estudiado eso y tengo un amigo que es mi mentor, un politólogo con un doctorado que es alemán, y él me dice, es que lo que quiere decir eso es que el gobierno va a utilizar el dinero que cobren impuestos a las personas, que pueden llegar al 60%, aquí llega al 25%, ¿verdad? Al 60 o más por ciento, y a los negocios, con esos impuestos va a tratar de traer algún equilibrio en la sociedad. Por eso es que, oiga, yo acabo de regresar de Europa, entro yo al bus, me ven ahí unas cuantas canas porque el resto del pelo está pintado, y me dice, señor, usted tiene más de 60 años, no paga bus. Y llegué, me senté en un bus que era como un avión, ¿verdad? Pero todo eso lo está pagando un pueblo, y lo paga porque sabe que tiene beneficios de educación pública, de salud pública, de transporte público, etcétera, etcétera. No tenemos nada que ver, estamos más perdidos que el INE, y nos va a llevar 1000 años, como les llevó a ellos, llegar donde llegaron. Mencionó también don Raúl, y quiero aclararlo, ¿verdad? En esta oportunidad aquí, que yo fui presidente del Partido Nacional por 5 meses. Luego me sacaron, o me obligaron a tomar una decisión responsable y cívica, que es promover que hubiera otra convención, y ahí se electo Pepe Lobo, para desgracia del pueblo dueño, porque como yo era como dicen ahora, que es la palabra en inglés, outsider, yo era de aquí de la costa norte, poco conocido, y era un revolucionario que no le entendía el trámite, que era incontrolable, que le quería dar vuelta al partido, y si es cierto, le quería dar vuelta, ¿verdad? Entonces no tuve apoyo, y unos grandes líderes, supuestos dirigentes, personajes del Partido Liberal, me hicieron la vida imposible y me llevaron a los tribunales, ¿verdad? A defenderme. Estaba el Partido Liberal en el poder, gozando de aquella gran división que teníamos en el Partido Nacional, y que estaba allá por defenderme de que la elección había sido legítima, ¿verdad? Pues entonces yo, después de un tiempo, le dije, yo no puedo permitir que el partido siga en los tribunales por los próximos 99 años, y tenemos que prepararnos para la próxima elección. Y así fue, se promovió una nueva convención, fue electo don Pepe Lobo, ¿verdad? Ganó Ricardo Maduro contundentemente, porque hubo tiempo para prepararse, y yo regresé al campo de San Pedro Sula, aquí. Y desde entonces no he participado en política, y desde entonces he estado viendo cómo se va desenvolviendo eso. Don Carlos, soy independiente. Don Carlos, porque no puedo pertenecer a un partido con el que don Carlos, totalmente de acuerdo. Don Carlos, en que lleva a cabo la política. Posiblemente haría lo mismo. Abrime el micrófono. Don Carlos, o sea que lo retiraron los nacionalistas de la política. Usted la corrupción. Es como el quinto sexo legal. Le interesa trabajo, ingreso, poder pagar la comida, poder pagar las medicinas, la escuela a los niños, etcétera, etcétera, ¿verdad? Líderes, dice don Raúl Pineda, que la gente no se involucra. Todos queremos un líder a quien seguir, hasta los animales tienen su manada y se pelean por el cargo de quién va a dirigir la manada.
El pueblo es igual, es una pirámide. Está esperando y quiere tener confianza, esperando y quiere tener confianza. Que esos líderes solo van a hacer cosas que les benefician y no que les dañan. Ahí están en una negociación por un fiscal general que hay que negociar. Oigan, si los 5 que mandaron son idóneos, según la junta proponente, ¿verdad? Entonces, como que yo le ponga aquí 5 billetes de a 100 y le diga, escoja uno. ¿Cuál va a escoger? Cualquiera, todo vale lo mismo. Lo mismo con esos 5, pero están negociando qué me beneficia o qué no me perjudica, ¿verdad? Las reformas, dice don Raúl, pues no funcionarían. Ahí no nos regimos por ley, no dice que tenemos grandes leyes. Tenemos malas leyes, pésimas leyes, y tenemos buenas leyes que no se aplican en las demás, a saber qué es lo que sucede, ¿verdad? Pero resulta que aquí, bueno, se cambió y se puso una fotografía. ¿Qué grande tiene una fotografía? Una fotografía para el que no sabe leer el nombre y quiere reconocer a la persona. Es como la huella digital para el que no sabe firmar, ¿verdad? Lo mismo es eso, pero no es que eso es un gran avance democrático. Oigan, que aquí, para ser hasta miembro del comité local, tiene que ir una planilla que la decide el dueño y propietario del movimiento. ¿Cómo vamos a ir nosotros a una elección donde se elige a un suplente que no lo conocemos? Se vota por el diputado y el suplente a saber quién. Ahorita lo van a integrar cuando no llegue el diputado, que tal vez valía la pena, ¿verdad? E integrar el Congreso con diputados. Hay que cambiar eso. Quien tiene más votos es quien gana. Punto. ¿Verdad? Así que nosotros tenemos que partir de eso, de tener una ley que le da al pueblo su libertad individual y su soberanía popular, ¿verdad? Y aquí hay 3.1 millones de personas que no tienen trabajo porque no hay, solo trabajan 3.9, va en declive. Hace 2 años, 3 años trabajaban 4.100.000 personas, hoy trabajan 3.900.000 empleados, según los datos, según los datos de INE, en quien yo confío. INE está diciendo, ha bajado, pero la pobreza ha bajado también. ¿Por qué? Por alguna razón, no 800.000 nunca, ¿verdad? Pero sí ha bajado, se han recuperado 100.000 empleos el año pasado a este año, las remesas son mayores porque más gente se fue y está mandando más dinero. Y entre peor estemos, más se va a sacrificar aquella gente allá en Estados Unidos para mandar el dinero a su familia. Cuando la situación mejora, que no se ve, entonces va a venir menos dinero. Oigan, estas son cosas sencillas que el pueblo puede entender. Aquí estamos hablando de un montón de pajas intelectuales. No, hablemos de estas cosas sencillas, donde el pueblo siente que no hay profesores, que no hay escuelas adecuadas, que no hay doctores, que no hay enfermeras, que no hay equipo, que no hay medicina, que es lo básico. Ahí tenemos 16.000 policías y deberíamos de tener 36.000 policías, y me lo ha admitido hasta el secretario de Seguridad Social, de Seguridad Pública, ¿verdad? Aquí en San Pedro yo creo que hay como 800 policías y según las normas debería haber 3.000 policías. Sin policías, sin patrullas no va a haber seguridad. Y voy a parar ahí para que sigamos este diálogo, o triálogo. Voy a hacer una pausa, pero don Carlos, yo le decía, lo que pasa es que no lo pude interrumpir. O sea que los nacionalistas usted los sacaron del Partido Nacional porque no volvió a participar. No, pero yo es que me marginaron. Yo hasta recientemente, no sé, hasta los últimos 10 años me di cuenta, digo, bueno, yo no participo, yo no cuento nada aquí en este partido. Oiga, me tienen convenciones y no me invitan como expresidente del partido, no me invitan de cortesía. Oiga, antes hasta los del cuerpo diplomático iban a las convenciones, ahora nada de eso sucede. No, simplemente fue una cuestión política, pero yo no me estoy quejando de nada, eso es una realidad. Yo sabía lo que me estaba metiendo, no soy tan ingenuo como eso, que no quiera jugar su juego, que no le entienda el trámite, que sí le entiendo, pero no lo quiero jugar, o cualquiera de esas otras cosas que dicen incontrolables, sí, porque mis principios y mis valores no son negociables, cero, soy incorruptible, públicamente. ¿Verdad? Así que no me pueden aquí dar absolutamente nada que me pueda comenzar a cambiar mis principios y valores. Banco Cuscatlán, tus sueños los cumplimos juntos. Presenta. Qué redondo. Bien, continuamos. Vamos al Congreso ahora. Lo que ha pasado en este Congreso estos 2 años, lo que está pasando y lo que está por venir. Bueno, yo siento que en el caso del Congreso que
materialmente es el primer poder del Estado, porque es donde están representadas la mayoría, si no todas las fuerzas políticas, es una vergüenza. Es una vergüenza desde la elección de la directiva hasta las últimas decisiones que se han tomado, y nos da una fotografía de lo que puede ser de despreciable la mayor parte de la clase política que maneja el país. Es decir, el Congreso ha entrado a un proceso de decadencia donde usted ya no encuentra una figura política como pudo haber sido hace algunos años Orlando Gómez Cisneros, Rafael Pineda Ponce, gente que había que ir a escuchar porque tenía un enorme acervo cultural, y algo que comentábamos con el amigo Fajardo, un acendrado amor a su país, ¿va? Hoy el Congreso se mira como un receptáculo, corte transversal de la sociedad, le decía Pineda Ponce, y gente que no se prepara, que no entiende que el trabajo parlamentario es un trabajo casi profesional, donde usted tiene que conocer muchas cosas en el orden cultural, desde aspectos de técnica legislativa hasta aspectos presupuestarios, que el abogado no necesariamente es el mejor parlamentario. Y lo que ha pasado ahorita es una expresión de lo que es la antidemocracia. Es decir, hay un hecho que no se puede disimular. Independientemente de quién tiene la razón o si de lo que se postula es correcto, la mayoría de los diputados del Congreso estaba en contra de las posiciones de la directiva del Congreso, o al menos de la persona o las dos personas que manejan el Congreso. Ese es un hecho. Yo no sé si esa minoría que maneja el Congreso tiene la razón, está en lo correcto, o si el otro grupo estaba en una posición correcta, pero lo que se ha visto en este Congreso ha sido vergonzoso. Puñetazos, patadas, insultos, acercamiento de diputados, encerramiento, detenciones ilegales de diputados, diputados con la cabeza rajada. Pero la democracia orbita alrededor de la mayoría. Y fíjese una cosa, no hay que confundir la voluntad mayoritaria con la verdad. Sí. Es decir, Daniel Ortega ganó la elección con un amplio margen. Hitler también llegó con un respaldo popular enorme. La mayoría, Carías. no siempre, también Carías. No siempre es la verdad. Y en este caso, pues es un tema en el que no nos podríamos poner de acuerdo, pero el hecho es que 70 y pico de diputados tenían una posición, correcta o no, pero en la mayoría. Entonces, ¿qué sentido tiene un Congreso que no orbite alrededor de la voluntad mayoritaria y que es manejado desde el punto político de una manera muy, pero muy deficiente, muy mala? Entonces, hoy, ¿qué va a pasar? El 2014 es un año definitorio. El 2014, a la altura de septiembre, se define la continuidad del gobierno. Si hacen un gobierno más o menos bueno, con alguna inversión en infraestructura, y recuerde que van a tener 5.000 millones de la Corporación Financiera, que no están sujetos a los controles del Banco Mundial, ni del BID, ni del Fondo Monetario. Si hacen una buena labor y no se involucran en situaciones muy escandalosas de corrupción, el panorama es muy favorable para Libre. El rival de Libre va a ser el BOC con otro nombre, porque individualmente ningún partido que no entre en una alianza es opción para presentarse como opositor de Libre. ¿Qué va a pasar? Depende del manejo de las situaciones por parte del gobierno. Yo veo que la dirigencia de Libre es muy modesta intelectualmente. Es decir, parece que en Libre, entre más brillante es un fulano, menos futuro tiene, ¿verdad? Pero los asesores que tienen son buenos. La gente de fuera que toma decisiones, esos sí son buenos.
son gente que son políticos consumados y que son los que en alguna medida van a manejar las cosas para bien o para mal. ¿Sabe qué me gusta de usted? Que usted es objetivo. No es sectario, no es que mire, llega un momento. Melicio Mara me cae. Mire, desde que empezó, lo felicito. Fíjate que usted es bien objetivo. Mire, llega un momento en que usted se quite esa visión facciosa, sectaria. Sí, la diferencia entre los partidos políticos. Somos hondureños, somos la misma cosa. ¿Cómo voy a creer yo que Libre es un partido así radical? Sí. Y en la base de su prestigio como analista, que es así. Viene del Partido Liberal. Todos. ¿Verdad? Sí, viene del Partido Liberal. Y que va a haber alianza entre un sector del Partido Liberal y Libre. Ese es un hecho. Luego viene el fenómeno de que el daño que le hizo el expresidente Hernández al Partido Nacional es demoledor, y los dirigentes actuales, en lugar de dar un paso a un lado y abrir los espacios para una nueva generación, no lo están haciendo. Pero también hay otro problema. A Noriega, cuando lo capturaron, dijo: yo soy el malo. No, los malos son los que vienen detrás de mí. También usted carece de liderazgo en este país. El liderazgo es muy anémico. Aquí Libre tiene problemas con su candidato. El Partido Nacional tiene problemas con su candidato. El Partido Liberal, si no entra Maldonado y Asconita, que no creo que entren, tampoco tiene candidato. Entonces, ese tipo de cosas hacen que ese modelo inevitablemente latinoamericano, del caudillo, del hombre fuerte, el hombre seductor, el hombre que toma las decisiones, nos lleva a una pregunta: ¿qué tanto quiere la gente tomar decisiones? ¿O prefiere la gente que otro tome las decisiones por él? Esa es la democracia representativa, cuando yo digo: mi voto se lo voy a dar a fulano para que él tome esas decisiones por mí. El problema es bien complejo y solo se puede resolver en un gran acuerdo nacional. Usted no puede seguir en elecciones cada 4 años. Cada 4 años inventamos la democracia. Usted tiene que empezar a planificar a dónde quiere ir, porque el que no le apunta a algo no le está pegando a nada. Tiene que definir qué es lo que quiere, porque el país cada vez más se va hundiendo. Esa educación de Honduras, esa universidad, ¿qué aporta la universidad a la sociedad? ¿O qué aportan las universidades? ¿Qué encuentra usted con el profesional universitario que él lo encuentra de mesero en los restaurantes más o menos de alguna categoría, donde hay una subutilización profesional? ¿Por qué la gente está yendo a Estados Unidos o España? Tienen que ser discutidos con tiempo y con una visión más o menos patriota, no porque nos consideremos la conciencia de Latinoamérica, sino porque nos conviene, porque en la medida que hay pobreza, aumenta la migración y aumenta la delincuencia. Es decir, aquí que no crean los ricos que van a vivir tranquilamente mientras existen los niveles de inequidad que se dan, porque lo que va a pasar es lo que pasó en El Salvador, que los secuestraban o les secuestraban los hijos y tuvieron que irse a vivir a Miami. Entonces, ese tipo de cosas tienen que arreglarlas los políticos. De otra manera, las cosas no van para peor. Para mí este año 2014 es el año definitorio de Libre. ¿Va? 24. Sí, 24 es el año definitorio de Libre. Hasta ahorita lo han hecho más o menos bien, excepto el error de haber puesto un incompetente en el Congreso. Que ahí tuvieron que haber puesto un líder, un hombre conciliador. Yo recuerdo del presidente del Congreso, los conozco a todos, que dicen: la oposición se tiene comiendo en la mano. No es irrespetándolos, no es maltratándolos. ¿Por qué? Porque la oposición entró domesticada. Les aprobaron el presupuesto del primer año, les aprobaron la ley de amnistía, que no es cosa para que se sienta orgulloso el gobierno, también es un pacto de impunidad. Pero estaban bien,
¿Por qué se quebró esa relación? Claro, por falta de capacidad. Por eso yo siento que el país tiene que ser el eje alrededor del cual orbitemos, porque si el país anda bien, todos andamos bien. Hubo un momento en que nadie quería ser miembro de las corporaciones municipales porque tenía una vida decorosa. Nadie quería ser regidor, nadie quería ser alcalde de un pueblo porque la pasaba bien. Hoy no, hoy todos quieren ser funcionarios. ¿Para qué? En la mayoría de los casos, para ir a robar. Hola. Sí, Don Raúl, yo me tengo que... Sí, don Carlos. Yo me voy a tener que retirar dentro de poco, pero quisiera decir algunas cosas y creo que ahorita en la forma que está hablando don Raúl Pineda me da la razón en lo que dijo, en lo que he dicho yo, ¿verdad? Habló de antidemocracia, del colapso del sistema, que vamos a estar peor, que la elección del presidente del Congreso fue ilegal, fue rara, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema político disfuncional y donde Viagra no funciona, ¿verdad? El sistema político que tenemos actualmente da precisamente lo que tenemos, no es un accidente, no es una chiripa, da pobreza, bajos sueldos, falta de trabajo, ¿verdad? Violencia, corrupción, de la cual está hablando ahorita, que es para ir a robar, yo dije para joder al pueblo en vez de para beneficiar al pueblo, ¿verdad? Tiene culpa, no responsabilidad. Los políticos tienen culpa y van a seguir con este sistema porque les beneficia. No lo quieren cambiar. Ahí mencionó a Poc, desprestigiado, porque el gobierno, muy sabiamente, porque esto es guerra, y yo creo que hubiera hecho yo lo mismo, se encargó de desprestigiarlo, asociándolo con el Partido Nacional. Oye, el Partido Nacional está totalmente desprestigiado, creo que tiene 20 o 25% de aquellos antiguos carillistas, ¿verdad? Aunque sean anacrónicos, pero ahí están todavía, pero está desprestigiado, y como dijo aquí don Raúl, no tienen líderes, y el Partido Liberal, a menos que entre un par de algunas personas que les pueden considerar outsiders en este momento. Mire, el mundo no está dividido entre ricos y pobres, entre primer mundo y tercer mundo, aunque hayan clasificaciones en un momento. Es entre las personas que tienen opciones y las que no tenemos opciones. Y en Honduras no hay opciones, porque no hay un sistema político y económico que conduzca a una prosperidad. Por eso yo tengo una frase: la lucha no es contra la pobreza, la lucha es contra un sistema político y económico que empobrece, que genera pobreza. Para eso es lo que sirven. Y por último quiero decir que es casi trágico que estén ensalzando a la gente que trabaja por cuenta propia y que pasan diciendo que el 80% del empleo lo generan las micro, pequeña y mediana empresas. Eso es cierto en el mundo entero. Honduras no es ninguna excepción. ¿Y cuánto pagan allá afuera en ese mundo de los microempresarios, medianos empresarios? Menos del salario mínimo porque no pueden pagarlo. 80% de los patronos no pagan el salario mínimo porque no pueden, no es porque sean mezquinos, malos y todo. Los que mejores pagados están en la cervecería, en la tabacalera y compañías organizadas que siguen las leyes aunque sean malas, pero observan que tienen sindicatos fuertes, ¿verdad? Los sindicatos casi han desaparecido, no solo aquí, en otras partes del mundo, y eso no puede seguir así. Las tres patas del banco son los trabajadores, donde estoy yo también, los empresarios y el gobierno. Esos son los tres, los capitalistas, los que dan trabajo, los que arreglan, los que arriesgan su capital, y que muchos queremos ir a trabajar con ellos. Cuando yo me gradué, yo quería ir a trabajar en una gran compañía con buen sueldo, con buenos beneficios, etcétera, etcétera. No hemos llegado ahí, y con esta ley electoral actual que tenemos, no vamos a llegar ahí. Ahí decía Raúl Pineda que posiblemente vamos a ir no solo a estas elecciones, a las siguientes, que vamos a ir con la misma ley electoral, los mismos resultados. No funciona. El pueblo hondureño va a seguir comiendo burro. Milei en Argentina usaría otra palabra, no burro, ¿verdad? Pero aquí todavía no hemos llegado a ese nivel de realidad. Así que el punto de partida es la ley electoral, que nos puede dar un gobierno donde 128 diputados no se representen, ahorita representan a sus dueños. El mismo Raúl dice que hay un montón de gente que no sabe de esto, no sabe de esto. No tiene que saberlo. Hay líderes. Eso es lo que requiere. Yo voy a seguir un líder. ¿Por qué? Porque me gusta lo que dice y lo que hace. Me ha demostrado que es congruente, que no solo habla,
que tiene la capacidad para llevar a cabo de lo que está hablando. Muchísimas gracias por el espacio. Felicidades a todos ustedes, ¿verdad? Este debate, podríamos llamarlo, esta confrontación, esta disensión, que estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo, es lo que nos puede llevar a acercarnos a la realidad. Y la realidad ya el pueblo la está viviendo, no necesita que se la digan, no necesita que se la digan. Lo que dice es, ¿dónde está la solución? En la democracia. Hoy por hoy, tal vez dentro de 19 años, no sé, con estos aparatos inteligentes, que inteligencia artificial, etcétera, vamos a tener otro sistema. Pero hoy por hoy, no hay en el mundo ningún otro, excepto la democracia, que da igualdad de oportunidad, política, económica y social, libertad, justicia, seguridad y confianza, todo lo que hemos desconocido en 202 años, y si no hay cambios, vamos a seguir igual. Muchísimas gracias. Don Carlos, felicidades a todos y a toda la audiencia. Don Carlos, antes de que se retire solo esto, me dice un alto dirigente de un partido, un saludo a don Carlos Urbizo. Como don Carlos Urbizo siempre dice la verdad. Muchas gracias por la invitación de paso, don Raúl. Sí, ha sido usted muy gentil. Solo esto, don Carlos. Me dice un alto dirigente de un partido, don Carlos, que siempre dice la verdad, encabezó la marcha del BOC en San Pedro Sula. Preguntarle por qué fracasó esa marcha y si es verdad que ciertos dirigentes políticos se quedaron con el dinero que los empresarios aportamos para financiar la marcha. ¿Me escuchó? No, ahorita sí le escucho. Dígame. Le digo que un alto dirigente político me dice, decirle a don Carlos Urbizo, que siempre dice la verdad, él encabezó la marcha del BOC en San Pedro Sula. Un momentito, déjeme poner el televisor, tal vez ahí lo puedo escuchar. Vaya pues. No tiene retorno. Él encabezó la marcha del BOC en San Pedro Sula. Él encabezó la marcha del BOC en San Pedro Sula. Preguntarle por qué fracasó la marcha. Y si es verdad que ciertos dirigentes políticos se quedaron con el dinero que los empresarios apartaron para financiar la marcha. Bien, eso ya se fue, don Carlos, se perdió la conexión. ¿Qué comentarios? Sí, aquí hay que meter la ciudadanía en la ecuación. Solo esto, porque don Lito siempre me gusta lo que pone, discutiendo con criterios encapsulados, ideas nuevas, mentalidad nueva, estamos en nuevos tiempos, forjando ideas nuevas y tenemos que asumir riesgos. Ya lo hace Milei y Bukele. Con los mismos obtendremos lo mismo. Milei habla de eliminar el Banco Central, probemos. Bukele reduce el Congreso, probemos. Más de lo mismo no lleva a lo mismo. Ojo, Milei dijo que la ayuda a los pobres la iba a mantener. Y ayer, Milei asumió el domingo, y ayer en la mañana ya lo estaban cuestionando. No es lo mismo estar en campaña. Ya ayer en la mañana lo estaban cuestionando porque no había anunciado ningún cambio ni ninguna reforma económica en el primer día de gobierno, porque lo cuestionaban porque esperaban que el primer día Milei tomara decisiones de ese tipo y no lo hizo. Fajardo. Sí, es un dato curioso, interesante, que haya triunfado Milei, vea, un extrema derecha, un neoliberal extremo que por primera vez llega por la fuerza de los votos a alguien, pero ¿a quién se le ocurre, solo a los peronistas, poner al ministro de una economía fracasada como de candidato a la presidencia, ¿verdad? Desde ahí ya estaban condenados, ¿verdad? Entonces hay que seguir la pista. Yo veo con interés ese experimento de Argentina, hay que seguirle la pista los hondureños, pero hay que meter a la ciudadanía en la ecuación, ¿verdad? Hay que... Canal 11, que es un medio influyente, me parece que pudiera tomar la batuta de crear un programa de formación ciudadana, no solo con un espacio en la malla, sino que también ir cuidando de que sea un eje transversal en todos sus programas de este tipo, ¿verdad? Porque la ciudadanía menos activa y consciente, como diría el abogado Raúl Pineda, es la que no sabe y no cree que la política tiene que ver con su suerte personal,
No, dice, yo no me meto en política ni me interesa porque yo, gane quien gane, siempre tengo que trabajar, dice, y cree que está diciendo grandes cosas muy sapientes cuando habla de eso, pero no sabe que la política tiene mucho que ver. El tipo de gobierno y el tipo de políticas de los gobiernos tienen mucho que ver con su suerte personal. Y Freddy Gueber no es un santo de mi devoción, pero dijo, no hay que dejarle la política solo a los políticos. Y eso es una gran frase. Y nosotros en gran medida lo hemos estado dejando a los políticos y eso es letal para la ciudadanía, dejarle la política solo a los políticos. Y el Papa ha hecho reiterados llamados para que los cristianos y particularmente los católicos se metan en política, porque el que entra a la política desde una perspectiva ética cristiana, pues ya tiene un buen trecho andado para ser un buen político. Entonces, creo que no están creadas todas las condiciones para que superemos la crisis legislativa, porque hay un problema básico y esencial en el problema que fue mencionado por el señor Pineda también, que es que lo que quieren es comprar impunidad para lograr un pacto de gobernabilidad legislativa, pero pasando por garantías de impunidad en su trabajo, en su falla y en las faltas que hayan cometido en los últimos 12 años. Entonces, ahí hay una cosa esencial y de repente se va a ver obligado el gobierno y el liderazgo del Libre a convocar a algo que es bien, nos puede estabilizar en cierta forma, que llamar a que el soberano se pronuncie con un plebiscito o con un referéndum. Y tal vez esa amenaza influye en que el Partido Nacional pueda transigir en llegar a un acuerdo que sea mutuamente satisfactorio. Yo creo que en Honduras tenemos un problema que tiene que ver con educación y es esa idolatría babeante por las elecciones. Las elecciones no resuelven nada, las elecciones solo son un mecanismo de cambiar pacíficamente una autoridad. Y hemos descuidado los programas. ¿Qué oferta hace un candidato para poder generar en Honduras un fenómeno transformador? Entonces aquí, de hecho, la gran debilidad de este gobierno es que apenas a 2 años del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, estamos pensando en las elecciones. Y empiezan a proliferar los candidatos y ella dice, el funcionario que tenga aspiraciones presidenciales que renuncie, pero no le hacen caso. Oh, quiero decirle, el informe que tengo es que la gente que va a participar se tiene que ir ahorita, el último de este mes. Ya es una decisión de la presidenta. Sí, pero tendría que sacar los sellos, renunciar, difícilmente va a renunciar. Porque lo hizo Mel, ¿verdad? En su gobierno. Sí. Bueno, sí, me acuerdo que se fue el profesor Pineda Ponce, se fue Jorge Arturo, se fue Gabriela Nuña, Marlon Lara. Él los despidió. Se le pidió la renuncia, sí. Al profesor Pineda Ponce por lo menos lo destituyó. Me acuerdo que yo pedí la renuncia, ¿te acordás? ¿Qué? Sí. ¿Flores o Mel? No, Mel. Yo pedí la renuncia, yo puse mi renuncia, igual le pedí la renuncia a todos los funcionarios. Y de ahí se vinieron todos esos cambios. Luego el fenómeno de Lula en Brasil se inventa la bolsa solidaria. Lula se ha perfilado como un gran líder conciliador. A mí me gusta más Pepe Mujica porque es un hombre con un fino sentido del humor, que le preguntan ¿qué opina usted de la Iglesia Católica? Un gran partido político, dice.
Benjamin Franklin decía, no le demos limosna a la gente, enseñémosle a vivir, a no depender de la limosna. Ese asistencialismo que significa más de 3.000 millones, sabe que el gobierno está repartiendo 300 millones diarios de lempiras ahí en Banadesa solo en bonos, bonos la tercera edad, bono tecnológico. Eso tal vez temporalmente, por la crisis que se vive, puede ¿Ayuda servir. o no, doctor Pineda, eso de bono, ayuda o no ganar una siguiente elección? En el caso de Juan Orlando Hernández se gastaron 3.200 millones y no sirvió. Pero todo es coyuntural. Puede que a este gobierno, a Libre, le sirva eso si lo saben manejar bien. El problema es que es más complejo, que tiene que ver con la naturaleza del hondureño. Libre va con una gran ventaja, y es que es gobierno. ¿Usted quiere perder un activista? Dele un trabajo. Libre antes era el partido con más fervor que había en el país. La gente compraba su gorra, su camiseta, compartían la burrita, iban voluntariamente a las marchas. Hoy ya no. Los partidos engordan también. Entonces Libre tiene que cambiar totalmente su estrategia. Lo cómodo de Libre es que están en el poder, van a tener acceso a recursos, y si no se meten a ese rollo de la corrupción, tienen muy buenas posibilidades de ganar la elección. ¿Por qué? La elección solo dura 10 horas. No gana el mejor candidato, gana el que tiene más capacidad de persuadir y de controlarlas. Y hoy con la digitalización, que es un fenómeno interesantísimo, hoy usted no sabe realmente quién ganó. Es decir, lamentablemente en esta elección van a haber factores externos. No crea que esos senadores norteamericanos vinieron a pasear a Honduras. Vienen a Guatemala donde hay problema y a Honduras donde creen que hay problema. Y dicen clara y llanamente, no queremos un gobierno autoritario. Tenemos reserva con las relaciones con China, y prácticamente sin ninguna delicadeza vienen a marcar una pauta. Y traen como jefe de la delegación a una persona que conoce Honduras. Ese señor vivió mucho tiempo acá como pastor evangélico, y viene la señora Ramírez, que es hija de guatemaltecos. Entonces le mandan un mensaje al gobierno diciéndole tiene que hacer un alto en el camino y tiene que empezar a bailar con la música que nosotros le toquemos, cosa que creo que Libre no va a hacer, porque muchas decisiones en Honduras ya no se están tomando en Honduras, se están tomando fuera. El caso de los taiwaneses, la presidenta dijo vamos a continuar relaciones con Taiwán, y después se cambió a los pocos meses esa decisión. Entonces sí va a ser muy, muy complejo. Pero había una promesa de cambiar eso. Sí, pero cuando vino Kamala Harris, entrevistaron a la presidenta y dijo, no, vamos a seguir relaciones con Taiwán. Eso se vio en todos los medios de comunicación. Después hubo un cambio. Yo lo que siento es que los hondureños tienen que ponerse a platicar y tienen que darle una buena barrida y una buena trapeada a la clase política. Tiene que haber un liderazgo renovado para el cual no estamos preparados. Para mí, esta es la última campaña de Manuel Zelaya. Es decir, viene una nueva generación de líderes que todavía no han madurado lo suficiente en Libre, pero que dentro de 2 años van a estar pugnando por reposicionar a Zelaya. Tenemos que empezar a trabajar para preparar a esa gente, para que esa gente vaya con una mentalidad nueva. Nosotros seguimos operando con procedimientos del siglo XX. ¿Y qué encontramos ahora? Biotecnología, robótica, sistemas digitales cuánticos. Lo del siglo XX ya no nos sirve. Hoy la tecnología nos
comunicó más, pero nos separó más. Vaya a un restaurante y va a ver a todo el mundo haciendo lo que está haciendo el doctor Fajardo, estudiando en los restaurantes. Ahí está la gente, las familias, y cada quien está con su celular. La gente se sienta Sí. a la mesa y todos hay que decirle, oíme vos. Sí, entonces la tecnología... La gente va en el carro. Nos separó, sí. La tecnología nos separó y nos manipuló porque usted tiene mucha información que no tiene ningún aval de veracidad. Entonces, para esos temas donde la gente ya no ve televisión, sino que va a ver YouTube, los políticos hondureños no están preparados. Y tenemos que prepararnos, tenemos que preparar una nueva generación de políticos que tengan una característica fundamental, que conozcan su oficio y que quieran este país. Pero un país donde usted le pregunta a un hondureño migrante y usted de dónde es y le dice, yo soy de Centroamérica, y le da una suerte como de pena decir que es de Honduras por ese lastre que tenemos de ser un país donde matamos 46 mujeres en un centro penal y antes hemos matado gente en el centro penal del Porvenir y en San Pedro Sula y en Comayagua. Es decir, nos presentamos como un país que vive al borde de la selva. Entonces hay que cambiarlo. Hablaba con Pami Marinaki el otro día y me decía, Panamá y Costa Rica no tienen ni la mitad de los recursos y del potencial turístico de Honduras, pero tienen más ingreso. Aquí usted encuentra turismo de playa, turismo de montaña, turismo colonial, turismo arqueológico, y no lo aprovechamos. Durante el gobierno de Manuel Zelaya fueron a Cuba y lo que les preguntaron era cuál es el índice, cuál es el nivel académico de los hondureños. No, cuarto, quinto grado, no, con eso no pueden hacer nada porque el servicio en los restaurantes y en los hoteles es pésimo. Tienen que preparar su gente y los mandaron al Ministerio de Educación. Entonces, Honduras tiene que definir su propia estrategia. Aquí no hay litio. Chile, Venezuela, Bolivia. Argentina, Bolivia. Es el triángulo donde está el litio, el petróleo, la principal reserva de oro, la tiene Venezuela. Pero en Honduras tenemos que aprovechar otras potencialidades y para eso hay que sentarse con los que saben y tomar las decisiones políticas que se ocupan en el plazo temporal que corresponde. Porque aquí cada 4 años inventamos el gobierno, inventamos la democracia y 4 años se van tan rápido. El doctor Carlos Roberto Reina decía que rápido se van 4 años. Entonces necesitamos empezar a generar un proceso transformador que no puede ser producto de un partido porque Honduras es un país modesto. Usted el talento lo va a encontrar en el Partido Liberal, en el Partido Nacional, en los que no tienen partido. Hay que darle una sacudida a las universidades, porque no están produciendo nada. La universidad antes era el centro donde se debatían los grandes problemas y la representación de la universidad ante un conflicto nacional se hacía sentir, igual que se hacían sentir los militares, donde los conflictos se resolvían como la opción B o el pleito entre Bujirón y Suazo Córdoba en la Fuerza Aérea. Es decir, esos vacíos se crearon y no fueron llenados por otras fuerzas políticas. De ahí que hay que sentarse a platicar. Si a mí me dijeran, mire, ¿qué es lo primero que debió haber hecho doña Xiomara Castro? Llamar a la oposición. Le cuesta invitarlo a desayunar y decirles, ¿me van a ayudar a gobernar? ¿Qué propuesta tiene usted? Tal propuesta, me gusta, la vamos a poner en práctica. Pero vamos a sacar adelante el país, porque el país está muy, pero muy, muy mal. Hay esperanzas, hay alguna esperanza, pero si no funciona, pues aquí lo que va a haber es la crisis de la crisis y lo que los sociólogos llaman anomia, una incapacidad de resolver los problemas.
Vamos a la parte final del programa. Ayer hubo cambios en la cúpula militar. ¿Comentarios sobre eso, doctor Fajardo? Bueno, yo veo que hay un gran tino político. Creo que ha sacrificado algunas promociones, ¿verdad? No sé qué tanto eso puede influir, ¿verdad? Puede influir en algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Les cuento que en el sector del ejército, o sea, la parte de infantería y todo lo que no es marina ni fuerza aérea, no sintieron bien que se pusiera a un marino, pero hubo otros sectores que sí, ¿verdad? Bueno, en la anterior y en esta. Sí, y en esto creo que ha habido gran sabiduría, ¿verdad? Que han estudiado bien a las Fuerzas Armadas y que se están aliando con un sector de las Fuerzas Armadas y que lejos de lo que han dicho muchos y lo que dicen las leyes, como afirmó Matías Funes, han sido deliberantes todo el tiempo, ¿verdad? Y yo estoy escribiendo algo sobre esto, cómo han influido. Carías les tenía desconfianza, ¿verdad?, a las Fuerzas Armadas, no le concedió autonomía, la autonomía se la ganaron después, ¿verdad? Y siempre han jugado un rol político. Y hubo un jefe del Estado Mayor Conjunto que dijo sin ningún rubor hace algunos años que ellos eran una fuerza política incidente. ¿Quién fue el que dijo eso? Un jefe del Estado Mayor Conjunto. No. Y dijo, pero habló así, ¿verdad? Entonces sí lo han sido y se nota ahorita en estos cambios que han logrado el liderazgo del gobierno y de Libre, ha logrado hacer alianza con un sector de las Fuerzas Armadas, de lo que puedo ver yo, ¿verdad? Aliándose con este que fue nombrado y poniendo de viceministro de Defensa al saliente, ¿verdad? Y eso, y la aceptación de esto es también otro mensaje político, ¿verdad? O sea, alíense conmigo y ustedes van a tener un futuro político que muchos altos jefes militares lo desean. Si no, veamos a Romeo Vázquez Velázquez, que se proyectó en la política con no mucho éxito, ¿verdad? ¿Usted que es conocedor de ese tema militar? Yo creo que es irrelevante lo que pasó ayer. ¿Por qué? Mire, el militar está formado bajo... Le quiero preguntar algo, usted que sabe de eso, ¿están las promociones de acuerdo con esta asunción? Sí, bueno. Sí, la propuesta... O sea, inteligente acción del gobierno. La propuesta vino de la Fuerza Armada. Sí. Y el gobierno no le hizo ninguna modificación. Yo le decía que es irrelevante en función del proyecto de Libre. El proyecto de Libre parte de una realidad. Los militares no son políticamente confiables para los civiles que están en el gobierno, porque son educados bajo el esquema institucional, es decir, cuando entran a la casa de Mel Zelaya y le dan un golpe al guardaespaldas que está ahí, le dicen, nosotros somos permanentes, el presidente solo está 4 años. Es de la mentalidad de ellos. Nosotros respondemos a la institucionalidad. El juego de Libre es inocuizarlos. No están con nosotros, que no estén contra nosotros. Y los tienen muy bien. Somos el país de Centroamérica donde más se gasta en Fuerzas Armadas, pero no tenemos el ejército más grande. Entonces Libre... y sin supervisión, ¿verdad? Sin auditoría. Sí, Libre que ha cambiado ya aquel discurso a los militares, a los cuarteles. Mire que elegantemente la presidenta hace el saludo militar, ¿verdad? Lo hace bien, así, sí. 45 grados, con toda la pompa y el protocolo de la infantería, ¿va? Bien se sabe los grados. Mire qué elegante, ¿va? Hace el saludo. Hace ese detalle yo no se lo había oído a nadie. Hace 4 años usted
era inconcebible ver a la presidenta repartiendo saludos militares, ¿verdad?, ante los oficiales del ejército. Pero Libre actúa bien, es decir, no los confronta, saben que en el ejército no tienen mucha simpatía por los acontecimientos que se dieron hace 10 años, ¿va?, y que no son confiables para el gobierno. Entonces el gobierno dice, los inocuizamos, no van a estar con nosotros, pero que no estén contra nosotros, porque no los ocupan. No los ocupan. Es decir, aquí un golpe de Estado, como lo dijo esos senadores norteamericanos, son impensables. Solo en la mente de Manuel Zelaya cabe la tesis de que ha desmontado 7 golpes de Estado. Le sacan provecho en el sentido de hacerse los perseguidos por los diabólicos y malévolos militares hondureños, ¿va?, que ahí están, ¿va? No pesan políticamente nada. Entonces, Libre hizo lo correcto, lo respetó, los tienen tranquilos, no van a estar apoyando ningún proyecto. Las órdenes de los civiles a los militares las cumplen a su manera. Un oficial de la policía me decía que en el 2009 Manuel Zelaya le ordenó que capturara a Roberto Micheletti. Donde lo vea me lo captura. Y salió mi amigo oficial, se le cuadró, lo saludó con gran energía y ahí me fui a comer una hamburguesa en un sitio que está cerca de la presidencial. Ellos son leales a su institución. No tienen ningún tipo de lealtad a ninguna facción política. Entonces, hoy ya no son actores, hoy son actores de reparto de una película mexicana de bajo presupuesto. No, ya no deciden, ¿verdad? No tienen ningún tipo de decisión, viven su mundo de pompa, protocolo, y los civiles políticos le hacen el juego, y mientras cada quien haga lo que le interesa, las cosas van a mantenerse con calma. De ahí que todo pasa sin que pase nada. Gracias. Nos vamos. ¿Comentario final? Quiero felicitarte por el papel que estás jugando con tu programa y insisto en que hay que hacer algo para meter en la ecuación a la ciudadanía, ¿verdad? Hay que ciudadanizar más la política, eso es un factor que falta. Y ahí te hago un llamado para que Canal 11 y este programa hagan ese aporte, ¿verdad? Sería una gran contribución a la democracia hondureña y hay que hacer algo sobre eso. Gracias, doctor Alan Fajardo. Los norteamericanos, el principal que vino dijo que 12 años de atraso, no hubo pleito con la presidenta, todo lo contrario. Creo que fue bastante cordial esa reunión con los americanos. Por lo menos aparentemente. En esos ambientes se usa mucho el lenguaje encriptado. Un lenguaje que hay que leer entre líneas, ¿verdad? Un lenguaje diferente al de la embajadora. Es decir, sí, pero estos tienen más poder que la embajadora. Por eso, claro. Son los jefes. Y luego analice que hay una lucha feroz entre China y Estados Unidos por las materias primas que sirven para sostener su economía y que en medio de esa conflictividad están nuestros pequeños países. Finalmente, celebrar que las cosas parece que tienden a normalizarse en el Congreso y desearle a ustedes y a la población hondureña que tengamos una pacífica, tranquila y en alguna medida espiritual Navidad. Ojalá que todo mejore el próximo año. ¿Ya hizo la reunión de Navidad? No, estoy pendiente y usted me ha invitado de honor, ¿verdad? Lo que pasa es que hay unos futbolistas que no me han llegado porque hemos prohibido hablar de política.
Solo hablaremos de fútbol. Tengo que coordinar con Nelson Licona. ¿Va? La final es Olimpia-Motagua el próximo domingo. ¿Y quién va a ganar? Yo espero que el Motagua, el Olimpia es el favorito, pero yo como soy Motagua, voy con el Motagua. Gracias, Alan. Bueno, gracias, feliz doctor. Navidad a nuestro pueblo. Gracias al doctor Raúl Pineda Alvarado también. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Sigan con nosotros aquí en Canal 11 y en Radio Visión Honduras. Que estén bien. Buenos días.